cordial saludo para todos en esta hora cuando nos reunimos para estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras y ser fortalecidos espiritualmente por ellas. Quiero invitarles, apreciados hermanos y amigos, para que inclinemos el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Sometidos. Pues bien, dijo que todas las cosas serán hechas nuevas, un reino nuevo, una tierra nueva donde los hijos de Dios podamos vivir felices por toda la eternidad. Pero apreciados amigos y hermanos, alguien ha preguntado, ¿realmente Jesús vendrá pronto por segunda vez a esta tierra? Algunos argumentan diciendo que desde que se conocen, desde que conocieron la iglesia de Dios, están escuchando que Cristo regresará por segunda vez. Es más, en el año 2000 hubo una gran expectativa en el mundo entero por la segunda venida de Cristo a esta tierra. Pero después del año 2000, esa expectativa se ha ido desvaneciendo poco a poco. Y hay algunos escépticos y hay algunos que dudan de si realmente Cristo regresará en este tiempo para cumplir su promesa. Nosotros los cristianos no dudamos de las promesas de la palabra de Dios que son fieles y verdaderas. Y creemos que muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, esta dejará de ser solo una promesa para convertirse en una realidad. Cristo regresará por segunda vez como lo ha prometido. ¿Cómo sabemos nosotros que este es el tiempo cuando debemos levantar nuestra cabeza y estar velando y orando porque nuestra redención está cerca? La Biblia presenta por lo menos 4 argumentos contundentes que pueden fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe y que nos dicen sin lugar a ninguna duda que la segunda venida de Cristo a esta tierra es un acontecimiento inminente. Vamos a ver esos 4 argumentos que la Biblia nos presenta y que nos pueden ayudar a fortalecer esa esperanza que nos mantiene a nosotros a la expectativa en esta tierra, cumpliendo la misión que el Señor nos encomendó mientras Él regresa por nosotros por segunda vez. El primer argumento que considero importante, que fortalece mi esperanza y que me indica que la venida de Cristo es un acontecimiento inminente, se encuentra registrado en el libro del profeta Daniel en el capítulo 2. Vamos a leer de Daniel el capítulo 2 y vamos a tratar de hacer un resumen de este capítulo que es muy conocido por cada uno de nosotros. En este capítulo se narra el gran sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. La historia del capítulo 2 nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó mucho, pero lo perturbó mucho más porque el sueño se le olvidó. Así que mandó llamar a todos los sabios de su reino para que le interpretaran el sueño. Los sabios vinieron delante de él para interpretar el sueño. Pero cuando le preguntaron al rey cuál es el contenido del sueño, cuál es el sueño en sí, el rey los sorprendió porque les dijo que él había olvidado completamente el sueño. Los sabios de Babilonia fueron sorprendidos y dijeron al rey que nadie puede interpretar un sueño que no conoce. El rey se llenó de ira y dio un decreto para que eliminaran a todos los sabios
que no podían interpretar el sueño que él había olvidado. Y es aquí donde aparece el profeta Daniel y sus compañeros. Estos hombres de Dios, sabiendo del decreto del rey, pidieron tiempo para poder interpretar el sueño. Y Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, reveló el sueño que había olvidado Nabucodonosor a Daniel y a sus compañeros. Así que Daniel vino entonces delante del rey para dar la interpretación del sueño. Y vamos a leer el capítulo 2, los versículos 31 al 34, donde está el resumen del sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice el versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y dice el texto que los desmenuzó. Este es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Una gran imagen con una cabeza de oro, con unos pechos y brazos de plata, un vientre y unos muslos de bronce y unas piernas de hierro y unos pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Después Daniel empieza a dar la explicación y le dice al rey: rey, tú eres esa cabeza de oro. Es decir, la cabeza de oro representaba a Babilonia, un imperio que gobernó al mundo más o menos desde el año 605 a.C. hasta el año 539, 538. Pero el profeta Daniel siguió interpretando el sueño y le dijo que después de Babilonia, Babilonia no permanecería para siempre, porque después vendría un reino, aunque inferior, representado por el pecho y los brazos. Sería el imperio de los medos y de los persas, que gobernaron al mundo más o menos desde el año 538 hasta el año 331. Pero ese imperio tampoco permanecería. Vendría después de los medos y los persas otro imperio representado por el bronce, el vientre de bronce de la imagen representado por los por los griegos, que gobernaron al mundo más o menos desde el año 331 hasta el año 168. Pero pasaría este imperio de los griegos y vendría un cuarto imperio de hierro representado por el imperio de Roma. Roma finalmente se dividiría en los dedos de los pies y tendría 10 reinos. La historia nos indica que en el año 476, cierto, Roma cayó y fue dividida en esos 10 imperios. Cuando pasaran todos estos imperios, dice Daniel el capítulo 2, ocurriría algo extraordinario, y él lo presenta en el versículo 44 y 45, hablando de los días de esos reyes, hablando de esos reyes en el contexto del último imperio, el imperio de hierro, el imperio de Roma, dice el versículo 44, y en los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, es decir, no con intervención humana, sino una intervención divina en la historia, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esta es una visión para el tiempo del fin. Dice el rey Nabucodonosor, entendió por la explicación de Daniel que Dios le estaba mostrando acontecimientos históricos, pero también lo que había de ocurrir en lo porvenir. Y termina diciendo, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mis amigos y hermanos, aquí en Daniel 2 podemos nosotros encontrar esperanza para nuestra vida espiritual. Podemos encontrar un fundamento que nos ayuda a entender que la segunda venida de Cristo a esta tierra es un acontecimiento inminente, porque después de que haya pasado Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y estemos viviendo en el poderío del Imperio Romano, porque esta visión después se conecta con el capítulo 7, donde se presentan ahora algunas bestias que representan los mismos reinos. Y después la conecta con el capítulo 13 de Apocalipsis, donde aparece Roma papal nuevamente en toda su extensión. Cuando estos reinos estén gobernando al mundo, dice el texto, entonces una piedra, una roca que no es cortada con mano humana, no por intervención de los hombres, sino por la intervención de Dios, vendrá del cielo, destruirá estos reinos y entonces se establecerá el reino de Dios que durará para siempre. Ya estos reinos han pasado. Estamos viviendo en el tiempo donde Roma retomará nuevamente su poder y apoyado por una segunda potencia, dice Apocalipsis 13, que será Estados Unidos de Norteamérica, se producirá el desenlace final de la historia de este mundo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que falta por ocurrir en la profecía es que esa roca sea cortada no con mano, que se haga esa intervención divina de nuestro Señor desde el cielo para poner punto final al pecado en esta tierra. Por esa razón, amigos y hermanos, creemos que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este planeta Tierra y que la venida de Cristo es un acontecimiento inminente. Pero la Biblia también nos presenta otro argumento que es muy contundente para mostrar que Cristo Jesús está a las puertas. Quiero llamar su atención al Evangelio de San Mateo, el capítulo 24. Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer el versículo 3. Los discípulos estaban muy interesados en saber cuándo sería el fin de todas las cosas. Una pregunta que ha inquietado a los seres humanos en todas las edades. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin de todas las cosas? Y con esta pregunta fue confrontado nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, Mateo 24, el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cristo fue confrontado con esta pregunta: ¿cuándo será el fin de todas las cosas? ¿Cuándo será el fin del mundo? Y es interesante cómo responde nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6, Cristo empieza a declarar: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este versículo 6 está en contraste con el versículo 3. ¿Por qué podemos evidenciar un contraste? Porque en el versículo 3 los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin de todas las cosas? Y Jesús le responde en el versículo 6 que ellos van a ver guerras, rumores de guerras, hambres, pero concluye diciendo: pero no se angustien, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es casi como si los discípulos estuviesen diciendo: Señor, queremos saber cuándo es el fin, no cuándo no es. Jesús dijo que estas señales no eran señales del fin, porque Él declaró: aún no es el fin. Los discípulos insistieron: queremos saber cuándo será el fin de todas las cosas, cuándo será el fin del mundo. Y Jesús respondió categóricamente ahora en el versículo 14, ¿cuándo sería el fin del mundo? ¿Cuándo sería el fin de todas las cosas? Dice el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora sí, Jesús respondió directamente a la pregunta y a la inquietud formulada por los discípulos. Señor, queremos saber cuándo será el fin de todas las cosas. Y Jesús dijo: cuando este evangelio sea predicado al mundo entero, entonces vendrá el fin. Vale la pena aclarar que Jesús no está diciendo que todo el mundo debe convertirse al evangelio. Jesús está diciendo que el mundo entero necesita escuchar la predicación del evangelio. Y este, apreciados amigos y hermanos, es otro argumento contundente que la Biblia presenta de que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo y que Cristo regresará muy pronto. Porque como nunca en la historia, este evangelio del reino está siendo predicado al mundo entero. ¿Por qué razón? Porque el mundo en estos últimos años, en estas últimas décadas, ha sido interconectado, si se puede decir así, a través de los medios masivos de comunicación, a través de las ondas hertzianas, a través de la televisión, a través de la internet, a través de las redes masivas de comunicación. El mundo ha sido interconectado y Dios está utilizando los medios a través de los cuales puede enviar su evangelio al mundo entero. La palabra de Dios predicada, la palabra de Dios cantada, está entrando en hogares inimaginados, hogares de personas que viven en la ventana 1040, un territorio resistente al evangelio donde viven 3 o 4 billones de personas que no son cristianas, que profesan otro tipo de religión, que son musulmanes,
que son taoístas, que son budistas, que son sintoístas, pero aún a esos lugares el Evangelio está llegando. Este Evangelio del reino hoy está siendo predicado en el mundo entero. Tuve la oportunidad de visitar uno de los países de la ventana 1040, Egipto. Estuvimos en el Cairo, una ciudad con 20 millones de habitantes, pero me quedé sorprendido cuando asistí en el Cairo a la iglesia adventista del séptimo día. Muchos hermanos del continente africano, pero hermanos llenos de celo y con una visión profunda de la predicación del Evangelio. Hermanos aguerridos en ese territorio resistente de la ventana 1040, predicando el Evangelio, con un canal de televisión que puede penetrar a esos hogares de hombres y mujeres musulmanes, pero que están siendo contactados con el Evangelio de Dios. Apreciados hermanos, no tenemos ninguna duda que este Evangelio está siendo irradiado al mundo entero. Y el Señor declaró que cuando este Evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hoy como nunca antes podemos decir que aún en esos rincones del mundo, los hombres y mujeres que viven en este planeta están siendo contactados con el poderoso evangelio de la salvación que presenta nuestro Señor Jesucristo. Pero así como en el día del Pentecostés, Dios realizó un milagro extraordinario por medio del bautismo del Espíritu Santo a sus discípulos, a sus apóstoles, a la iglesia primitiva. Y esta pequeña iglesia fue capaz de irradiar en el primer siglo de nuestra historia el Evangelio al mundo conocido. Dios en este tiempo final también puede hacer un milagro. No sabemos cuál es el milagro que hará, si ya lo está haciendo a través de los medios masivos de comunicación que han conectado todos los rincones del mundo para que este Evangelio sea conocido y entonces se cumpla la profecía de Mateo 24:14 que dice: y será predicado este Evangelio del reino al mundo entero y entonces vendrá el fin. Amigos y hermanos, la predicación del Evangelio a nivel mundial, porque esta iglesia, la Iglesia Adventista, es una organización mundial, me indica que Cristo Jesús está a las puertas porque muy pronto se terminará de predicar este Evangelio. Un tercer argumento que la Biblia presenta para fortalecer nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo lo podemos encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a ver Génesis, el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Desde el principio, Dios ha utilizado una estrategia divina que podríamos llamarla la estrategia divina del 6 y el 7. Y aquí se registra en Génesis, el capítulo 2, los versículos 1 al 3, lo que dice la Sagrada Escritura. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Biblia nos informa también en Éxodo 20 del 8 al 11 que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo día cesó y reposó. Aquí está la estrategia divina de Dios
desde el Génesis. El Señor trabaja por 6 días, dice el texto bíblico, y el séptimo día el Señor reposa. El séptimo día el Señor descansa. Esta es la estrategia de Dios para su pueblo en el tiempo indicado aquí por días. Pero después el Señor presenta nuevamente esta estrategia del 6 y el 7 y ya no la presenta en días, pero la presenta en años, como lo hace en el libro de Levítico. Les invito para que veamos el libro de Levítico, el capítulo 25. Levítico, el capítulo 25, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 4. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y declara: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Otra vez la estrategia divina de Dios, porque no fue la invención de Moisés. El texto dice claramente que habló a Moisés Jehová en el monte de Sinaí y le dio esta instrucción, esta estrategia del 6 y el 7. Así como en el principio el Señor ordenó que se trabaje 6 días y el séptimo día sea día de descanso, ahora el Señor ordena que la tierra sea trabajada durante 6 años, ahora en años. Pero el séptimo año, dice aquí, la tierra tendrá reposo. El séptimo año la tierra tendrá descanso. Ha presentado el Señor su estrategia en días, lo ha presentado en años, y efectivamente el pueblo de Israel trabajaba la tierra durante 6 años y el séptimo año la tierra descansaba. Hay aquí una declaración que parece profética, porque el texto está diciendo que el séptimo año la tierra debe reposar, que el séptimo año la tierra debe descansar. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 20, se nos informa que esta tierra descansará y reposará por 1000 años, que durante 1000 años esta tierra estará desolada y vacía. ¿Por qué? Porque después de que Cristo regrese, los santos iremos al reino de los cielos con el Señor. Aquellos que rechazaron a Jesucristo morirán, y entonces la tierra estará desolada y vacía por un período de 1000 años. Apreciados hermanos y amigos, esta estrategia de Dios del 6 y el 7 cobra significado cuando nosotros leemos en la revelación de Dios, el espíritu de profecía, algunas declaraciones que hablan de que Dios ha permitido al diablo hacer su obra solamente hasta 6000 años. Es decir, que el pecado en esta tierra, que la injusticia en este planeta no abarcará más de 6000 años, pero cuando los 6000 años se cumplan, el Señor vendrá para poner fin al pecado y a la muerte, y empezará un milenio donde esta tierra estará desolada y vacía. Así que podemos ver la estrategia de Dios no solamente en días en la creación,
en años en el pueblo de Israel que trabajaba la tierra 6 años y el séptimo descansaba. Pero podemos ver también la estrategia de Dios en milenios. Esta tierra estará habitada y el pecado hará sus estragos aquí por 6.000 años, solo 6.000 años, porque Dios no ha hecho un pacto eterno con el pecado. No permitirá Dios que el pecado haga sufrir a sus hijos por la eternidad, pero el pecado tiene sus días contados, Satanás tiene sus días contados, y cuando estos 6.000 años se cumplan, el Señor regresará por segunda vez a esta tierra. La pregunta es, ¿cuántos años han transcurrido? Desde Adán hasta nuestros días. La sierva del Señor nos ayuda a ubicarnos cronológicamente para ver cuántos años transcurrieron en la historia, por lo menos hasta cuando Cristo nació de la Virgen María en esta tierra. Dice en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 313, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4.000 años que se había apartado del Edén. Lo que está diciendo la sierva de Dios es que cuando Cristo nació y tomó la naturaleza humana, siendo Dios, se hizo hombre, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando Cristo vino a esta tierra, ya habían transcurrido en la historia 4.000 años de pecado desde Adán hasta Cristo. Y la cronología bíblica nos muestra cómo desde Adán hasta el patriarca Abraham, si nosotros sumamos todos los años que vivieron los personajes bíblicos, vamos a llegar a esa cifra aproximada. Desde Adán hasta Abraham, 2.000 años aproximadamente. Y desde Abraham hasta cuando Cristo nació, otros 2.000 años. Ahí tenemos 4.000 años, como dice la sierva del Señor. En otra cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 375, ella declara: con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado, dice el deseado de todas las gentes, la página 32. Y en la página 92 del deseado de todas las gentes, ella refuerza esta idea y dice que durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. La revelación entonces nos ayuda a hacer un cómputo de tiempo y por lo menos se nos dice que hasta Cristo habían transcurrido 4.000 años de pecado. Y desde que Cristo nació empezamos a contar los años ascendentemente, aunque no nació en el año 1 como algunos historiadores nos quieren hacer creer, pero nació según la cronología bíblica más o menos en el año 5-4 de la era anterior, de la era antes de Cristo. La sierva de Dios dice en el Conflicto de los Siglos, la página 572, hablando como si ya las cosas hubiesen ocurrido en futuro, dice ella: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está pronto por terminar. La gran controversia sostenida durante cerca de 6.000 años está pronto por terminar.
y durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Durante 6.000 años. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, dice el Conflicto de los Siglos, la página 717. En ese mismo libro, la página 731, dice la sierva de Dios: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Mis amigos y hermanos, la cronología bíblica y la historia nos dicen que estamos a punto de terminar, que estamos viviendo alrededor de esos 6.000 años, y cuando esos 6.000 años se cumplan, entonces Cristo regresará por segunda vez a esta tierra para cumplir su promesa de: yo me voy, pero regresaré para llevarlos a la casa de mi Padre. Así que este es otro argumento que nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo. Recuerden, apreciados amigos y hermanos, que Dios no ha hecho un pacto eterno con el diablo y el pecado, pero ha colocado un día, ha colocado una fecha que solo Él conoce para poner punto final al pecado, a la muerte y al dolor, y entonces permitir que los santos podamos heredar la tierra. El último argumento que la Biblia utiliza para mostrarnos que la segunda venida de Cristo es inminente, que Cristo regresará muy pronto a esta tierra, se encuentra en el libro de Apocalipsis. Les invito para que vayamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a mirar rápidamente el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 2 de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan de las 7 iglesias. Esas 7 iglesias del Asia que representan a la iglesia de Dios a lo largo de la historia, a lo largo de las edades. 7 períodos a través de los cuales pasaría la iglesia del Señor. Y tenemos entonces, en primer lugar, en el capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La primera iglesia, Éfeso. Después vendría Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué es lo que representan estas 7 iglesias? Pues, hermanos, representan 7 períodos a través de los cuales debería pasar la iglesia cristiana en esta tierra hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, por ejemplo, que la iglesia de Éfeso es el período histórico y profético que corresponde con el tiempo del año 31 de nuestra era hasta el año 100. Que la iglesia de Esmirna corresponde con el período del año 100 al año 313. Que la iglesia de Pérgamo corresponde con el período del 313 al 538. Y así sucesivamente, las 7 iglesias representan esos 7 períodos. Sabemos por la historia y la profecía que ya han transcurrido 6 períodos. El período de Éfeso ya pasó, es historia. El período de Esmirna, el de Pérgamo, el de Tiatira, el de Sardis y el de Filadelfia son historia. Y estamos viviendo en el período de la iglesia de la Odisea. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo nombre lo indica. Laos significa pueblo y Odisea significa juicio, es decir, la Odisea significa el pueblo del juicio. Un juicio que empezó en el año de 1844
Y por supuesto, ese es el último período de la historia de este planeta Tierra, ilustrado por las iglesias de Apocalipsis. La iglesia de la Odisea será la última iglesia, será el último período histórico y profético en esta tierra. ¿Cómo sabemos nosotros que Cristo regresará en el período de la Odisea? Pues, apreciados hermanos y amigos, porque sencillamente no hay una octava iglesia. No existe una octava iglesia. Si existiera una octava iglesia en el libro de Apocalipsis, nosotros podríamos decir que Cristo se tarda en venir porque no ha terminado el período de la Odisea. Sabemos que el período de la Odisea se inició en el año de 1844. Es decir, que llevamos más de 170 años de gracia en este último período. Y Cristo regresará en el tiempo profético e histórico de la iglesia, no de Éfeso, ni de Esmirna, ni de Pérgamo, ni de Tiatira, ni de Sardis, ni de Filadelfia. Apocalipsis 3 dice que Cristo vendrá por segunda vez en el tiempo de la Odisea. ¿Cómo sabemos eso? Veamos lo que dice Apocalipsis 3 y el versículo 20 y 21. Es un texto que normalmente utilizamos para hacer un llamado, pero este texto cobra significado y mucha relevancia bajo el título de la iglesia de la Odisea. El Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y termina diciendo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, será en el tiempo de la Odisea, porque la Biblia nos informa en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y el verso 29, que el Señor instituyó la cena para sus discípulos y les dijo: no tomaré más de este pan ni de este vino hasta el día que lo vuelva a tomar de nuevo con ustedes en el reino de los cielos. Bajo el título de la Odisea, el Señor dice que quiere cenar, vendrá para cenar con nosotros. Amigos y hermanos, ¿cuándo es que nos sentaremos en esa mesa de kilómetros y kilómetros con todos los redimidos para cenar, servidos por el Señor Jesucristo? Sino cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra. Así que las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos recuerdan que ya pasaron 6 de ellas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y que vivimos en el tiempo de la Odisea, la última iglesia. No hay una octava. Cristo vendrá en el tiempo de la Odisea. Su venida es inminente. Pero cuando Cristo regrese, dice la Biblia que solo habrá 2 grupos de personas. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, los versículos 15 en adelante, la palabra de Dios declara que este grupo de personas tendrá que decir a los peñas y a los montes: caed sobre nosotros. Dice el versículo 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas:
caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Un grupo que tendrá que hacer una oración suicida, pero Isaías nos informa que hay otro grupo que saldrá al encuentro del Señor y dirá: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hoy, amigo y hermano, necesitamos decidir en cuál de esos dos grupos nos encontraremos nosotros. Dios nos ha dado luz para que tomemos la firme determinación de pertenecer a ese grupo de los salvados y de los redimidos. Maranata.